iglesia, aleluya. Milagroso, abres caminos, es promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gloria. Aleluya. Milagroso, abres caminos, Te adoramos. es promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Te adoro. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Solo Jesucristo, solo es el que reina, es digno de alabanza, pronto volverá. Solo Jesucristo, solo es el que reina, es digno de alabanza, pronto volverá. No te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, Y yo también. solo a ti. No te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, solo a ti. Si Cristo va delante, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, Él te ayudará. Si Cristo va delante, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, Él te abrirá las puertas. No te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, solo a ti, Señor. No te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, no te daré la gloria ni la honra, solo a ti. Gracias. Ahora momentos de intimidad, tú y Dios. Suena la música solamente. Estamos todos hablando con Dios. Te adoro, Espíritu Santo, te doy gloria, te doy honra y alabanza. Mi alma glorifica tu nombre. Hablamos con Dios, ¿os parece bien? Este Dios que para nosotros, para la iglesia del Señor, no es un extraño, es nuestro Padre. Hablamos con nuestro Padre, el cual nos ama con un amor inexplicable. Hablamos con el único Dios verdadero. Habiéndonos engendrado con la simiente de la palabra, hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Con el Espíritu que está en nosotros clamamos, Abba, Padre. Te adoro, Dios mío, en esta hora. Según la necesidad que haya en los corazones y en las vidas que han venido a este lugar, te ruego que tengas en bien, Señor, suplir cada necesidad espiritual. Si alguno en este lugar aún no te conoce, hoy te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu redarguya en su corazón, convenzas del pecado, Señor, y la palabra produzca la fe en Jesucristo, el único Señor y Salvador. Los enfermos, Señor, sean sanados hoy, no solamente en lo físico, sino los enfermos psicológicamente, emocionalmente, sean restaurados y sanados. Dios de toda consolación, ven consolando a los afligidos,
fortaleciendo a los debilitados, rompiendo las cadenas de la depresión. Te ruego que todos, Señor, hoy seamos centrados en tu perfecta voluntad. Que nuestros ojos, Señor, hoy sean puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Señor, consigue hoy en cada uno de nosotros que pongamos la mirada en lo eterno, que miremos las cosas de arriba para que las cosas de aquí abajo no nos despisten ni nos aflijan. Todo aquí es temporal, pero esperamos, Señor, lo eterno. Amén. Gracias, gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. y amén. Un aplauso para la Santa Trinidad. Le damos la gloria a Jesús. Podemos ver las luces, hermanos míos. Preparando una alabanza para la ofrenda. Sé que Dios está aquí. Y sé que hemos venido a este lugar buscando ser bendecidos por Dios, pero también, cómo no, bendecir su nombre. Qué bien, Espíritu Santo. Veis aquí estas dos mesas improvisadas, porque, como hemos dicho estos días atrás, hemos pedido a la iglesia que estuvieseis leyendo la carta de Filipenses. Yo no sé si todos han leído la carta de Filipenses, pero si alguno no ha leído la carta de Filipenses, ojalá hoy el Espíritu Santo siga despertando tu corazón al estudio de la palabra. Hace unos días o hace un mes hemos estado predicando bibliología en 4 sesiones, en 4 prédicas, y el Espíritu Santo avaló su palabra cuando poníamos la palabra como la máxima autoridad y nuestra guía en nuestra vida cristiana. Y no solamente lo hemos predicado, sino que sigo insistiendo y haciendo administraciones de lectura para que todos nos encontremos con la Biblia, con la verdad, con la palabra. Y aunque al principio, los que no estáis acostumbrados a leer la palabra del Señor, os cuesta un poquito, estoy seguro que si seguís leyendo la palabra, os convertiréis en adictos a la Escritura. La palabra tiene tanta gloria que enamora. Y hemos puesto aquí estas mesas improvisadas para que 3 hermanos conmigo suban acá, que va a ser nuestro hermano José, de Verónica, Amaro, y nuestro hermano Chango. Nosotros hemos estado leyendo un poquito más profundamente esta carta en estos días para daros respuestas o dudas que tengáis respecto a esta carta de los Filipenses. Gloria al Señor. Así que ahora mismo vamos a cantar una alabanza, así mientras nuestros hermanos van pasando y se ubican aquí en el púlpito, y vamos a cantar una alabanza y vamos pasando las ofrendas y nos vamos preparando y vamos a disfrutar adentrándonos en la palabra de nuestro Dios. Esa alabanza, hermanos. Ofrendamos, colaboramos todos. Ya sabéis, hermanos, que los martes no tenemos culto. Colaboramos con nuestras ofrendas para suplir la ofrenda de los martes. Piensas que no vale la pena seguir viviendo así.
conmigo no podrás. Que no vale la pena continuar conforme va. Escucha bien, hoy mi Señor te está llamando a ti, te quiere bendecir. Escucha su voz, te dice así. Yo estoy contigo, no lo dudes porque yo te defenderé. Confía en mí, confía, confía, confía. Él no se pierde, Él no se pierde. Contigo va Jehová, contigo va Jehová. Él no se pierde, Él no se pierde. Escucha Satanás, conmigo no podrás. Bendecimos el nombre del Señor. Qué alegría tener a estos hermanos que conocen la palabra, que la estudian, tenerlos aquí con nosotros. Es una bendición que Dios ha dado a la iglesia de Oviedo, tener hombres que estudian la palabra. Y les quiero dar gracias a los tres públicamente por este esfuerzo. Algunos no querían, pero al final les he convencido. Ya sabéis cómo soy, que soy un pesado, y al final les he convencido. Antes de empezar, me decía que está con nosotros un hermano nuestro de la fe que se llama David. ¿No es así, Cami? Que ha venido contigo. No le veo. David, Dios te bendiga, David. Dios te bendiga mucho. Eres hermano nuestro de la iglesia de Bautista. Bautista, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. Vamos a empezar con esto. Aleluya. Gloria. Adoramos a Dios. Bueno, bendecido sea nuestro Dios. Hermanos, nueva metodología, pero misma esencia. Enseñar la palabra del Señor. Yo solamente voy a hacer como introducción acerca de la carta de Pablo a los Filipenses. Decir que la iglesia de Filipenses parece ser que se fundó en el año 49 por medio del apóstol Pablo, y en el año 61, más o menos, de nuestra era, fue cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Es importante, para entender lo que hay en el corazón de Pablo, es importante entender desde dónde la escribe, en qué situación la escribe. La escribe estando preso en Roma y pasando una gran necesidad, hasta tal punto que la propia iglesia de Filipos le envía una ofrenda, unos donativos para ayudarle en su necesidad. Y es ahí donde el apóstol Pablo escribe la carta y la envía a la iglesia de los filipenses. La carta de Pablo a los filipenses, de las 13 que escribió, es la más dulce, y así la llama la teología, la carta más dulce del apóstol San Pablo, porque apenas en ella hay ninguna exhortación o amonestación o debate, sino que solamente son consejos, elogios y cosas buenas, ¿no? Y en esta carta pues hallamos cosas extraordinarias, hallamos doctrinas como la inmortalidad del alma, porque toca la muerte y la vida eterna. Hallamos la encarnación de Jesucristo, lo que la teología llama la kenosis, que luego iremos hablando. Habla también del judaísmo y la gracia, porque había también un problema que los judaizantes intentaban contaminar la sana doctrina de Jesucristo. Y luego vemos
ciertas pautas de cómo aprender a vivir en esta vida, cómo gestionar las emociones. La carta es impresionante, gloriosa, posiblemente la más dulce y la más fácil de entender. Bueno, espero que algunos tengáis preguntas, que hayáis apuntado alguna pregunta. Si algún hermano quiere hacer un comentario de la carta antes de dar lugar a las preguntas. Sí. Vale, pues yo en esta tarde quisiera hacer también una síntesis, como ha dicho el pastor. En esta tarde, gloria al Señor, la verdad es que hay una bendición grande, ya nos estamos gozando en la presencia del Señor. Yo antes le decía a los hermanos, digo, vaya el lío que nos ha metido el pastor, digo, si está a punto de no venir siquiera, porque él sí es un maestro, hermanos, y Dios lo ha capacitado con este ministerio. Gloria al Señor, que nos gozamos para que lo haga él. Pero bueno, en esta tarde quisiera así dar una síntesis, como bien él ha dicho, gloria al Señor hace un momento, que realmente la carta, podemos ver que la Iglesia nació precisamente, como todos conocemos la historia, precisamente con aquella visión de aquel macedonio que dice que venía pidiéndole ayuda. ¿Os acordáis? Al apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le impidió al apóstol Pablo predicar en Derbe y en algún otro sitio, y entonces dice que allí se mostró una visión de aquel varón macedonio que decía, levantado, decía, ven y ayúdanos. Y dice que cuando él fue realmente a ese lugar se encontró con un personaje que se llamaba Lidia, que dice la palabra del Señor que vendía púrpura, y esa persona que vendía púrpura era una persona rica, de mucho dinero, porque los que vendían púrpura tenían mucha riqueza. Y ella se convirtió, escuchando a Pablo, dice la palabra del Señor que ella se convirtió y se bautizó precisamente. Y luego cuando se bautizó, dice la palabra del Señor que seguidamente, cuando ella se bautizó, dice que Pablo iba a la oración, y dice la palabra del Señor, todos conocemos la historia de aquella muchacha, que dice la Biblia que estaba poseída, y empezó a decir, estos son los hombres que os predican el camino de la salvación. Y dice la Biblia, todos conocemos la historia, que desagradando a Pablo, porque lo hacía por muchos días, se volvió hacia ella y le dijo, espíritu de adivinación, sal de ella. Y el Espíritu Santo salió de ella y quedó completamente liberada. Entonces podemos ver que aquí, podemos ver que la Iglesia nació precisamente de estos personajes, de esta mujer llamada Lidia, que se bautizó, de esta mujer que fue liberada, y precisamente también del carcelero, porque todos conocemos la historia, que cuando el apóstol Pablo realmente le golpearon y le hicieron sangrar, dice que aquel terremoto fue grande, todos conocemos la historia, que vino aquel terremoto, se rompieron las cadenas, aleluya, en las puertas se abrieron, ellos estaban a medianoche cantando, aleluya, y aquel carcelero vino postrado de rodillas ante Pablo diciéndole, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Rápidamente la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la Biblia que seguidamente lo llevó, sanó sus heridas, y dice la palabra del Señor que se bautizó precisamente también el carcelero con toda su casa, y dice textualmente la Biblia que se regocijó de haber creído en el Señor. Y de ahí nació precisamente la iglesia de los filipenses, que fue, como había dicho el pastor, sobre el año 50, años más o menos, que ahí nació la iglesia. Pero a mí me hacía bien, pastor, porque 10 años después, el apóstol Pablo, precisamente 10 años después de que naciera esta iglesia, él estaba en Roma, encarcelado, como bien tú has dicho, y precisamente escribió esta carta. Y esa carta realmente de Filipenses se le conoce como la carta del gozo. ¿Por qué se le conoce como la carta del gozo? Porque solamente en 4 capítulos podemos darnos cuenta que 16 veces pronuncia la palabra el gozo. Entonces no es normal que solamente en 4 capítulos, simplemente, porque hay otras epístolas que tienen muchos más capítulos, pero es maravilloso ver que el apóstol Pablo solamente en 4 capítulos de Filipenses, él menciona 16 veces la palabra gozo, porque realmente la palabra central de Filipenses es la palabra del gozo. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, regocijaros en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos, porque esto realmente parece paradójico,
Paradójico, ¿por qué parece paradójico? Porque cuando Pablo estaba diciendo eso, lo estaba diciendo desde una cárcel. Entonces no es normal que el apóstol Pablo dice 16 veces la palabra gozo desde el lugar donde estaba, porque ahí podemos ver que Pablo no se guiaba realmente por las circunstancias, sino que Pablo se guiaba por la fe. Y ahí Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros a que no nos guiemos por las circunstancias, como Pablo estaba en la cárcel y a pesar de ello está diciendo a la iglesia: regocijaros en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijados. 16 veces en 4 capítulos Pablo anuncia la palabra del gozo. Sí, yo quisiera decir un par de motivos principales por los que la carta fue escrita, ¿vale? Entonces cada uno hay una perspectiva distinta, pero que todas confluyen en lo mismo, ¿verdad? En la epístola de los Filipenses. Uno de los motivos por los que Pablo escribe esta epístola es que en el capítulo 4 es para agradecer a los filipenses el cuidado que ellos han tenido de él. Es decir, les mandaba ofrendas, donativos, y por esta causa el apóstol San Pablo es uno de los motivos por los que la escribe a los filipenses, porque les está muy agradecido, porque la iglesia de los filipenses se identifican mucho con el apóstol y cobran mucho ánimo en predicar el evangelio por causa precisamente de que él está en la cárcel. Otro motivo importante por lo que veo que se ha escrito la carta es en el capítulo 3, versículo 2, dice: guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y ahí, queridos hermanos, el apóstol San Pablo les advierte, porque había por allí muchos predicadores que decían que era necesaria la circuncisión para ser salvos. Y Pablo les llama perros, que es una palabra inmunda, porque un perro es inmundo, malos obreros porque obraban el mal, y le dicen mutiladores del cuerpo. Ahora quisiera deciros, gloria al Señor, aunque para la mayoría esté claro, esto quiero decirlo, que los mutiladores del cuerpo, el cuerpo aquí no es la iglesia, el cuerpo aquí son cada uno de los miembros, habla del cuerpo personal de cada uno. ¿Por qué dijo eso, hermano pastor? Porque resulta que hace varios años un hermano, con su mejor intención, que venía de afuera, predicando, dijo: guardaos de los mutiladores del cuerpo, diciendo: no te dejes mutilar. Hay quienes quieren mutilar a la iglesia, hay quien quiere arrancarte del cuerpo de Cristo, pero esa no es la interpretación. Se puede buscar un fondo espiritual si quieres, pero lo que el apóstol San Pablo se refería era a la circuncisión, porque al pueblo, al cuerpo de Cristo, nadie lo puede mutilar. Nadie puede arrancar un miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el apóstol San Pablo está diciendo que es suficientemente sacrificio de Cristo para ser salvos. Gloria al Señor. Por eso él dice también en otra ocasión en la misma epístola: aún lo digo llorando, porque ya hay muchos por ahí, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo aquellos predicadores? Porque predicaban de que no era suficiente la muerte de Cristo. Y la Biblia habla en todos los libros, y también aquí en Filipenses, que es suficiente la muerte de Cristo sin falta de la circuncisión. Es por gracia y es por fe que somos salvos. Por lo tanto, nos basta el sacrificio de Cristo para continuar, para perseverar y ser salvos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues a Dios le damos las gracias, que nos permite estar en este lugar a pesar de los nervios que me comen más que nunca. No sé si es por tener al pastor aquí al lado o por estar la iglesia tan expectante. Dice el pastor que no puede ser. Bueno, yo voy a colaborar también con este culto
en exponer una pequeña síntesis de lo que es Filipenses. Yo he ido un poquito más atrás en el tiempo y es cuando se fundó la propia ciudad de Filipo, porque conociendo cómo era Filipo podemos conocer cómo eran los filipenses. Filipo fue instaurada la ciudad por el padre de Alejandro Magno, ¿vale? Y eso me lleva a pensar que eran griegos, que eran helenistas y que tenían un conocimiento de pensamiento occidental muy alto, tenían un conocimiento de lo que era la vida un poquito elevado. No era como gente del campo, sino que era gente culta. Y Filipo, la ciudad de Filipo, ante la amenaza de que el Imperio Romano iba a conquistarles, utilizó algo extraño y era colaborar con ellos, pero colaboraron no en el sentido de que se dejaron conquistar, sino que vieron que los soldados se quedaban sin el sustento y les ayudaron a que el Imperio Romano les conquistara a ellos, y no solamente a la ciudad de Filipo, sino a toda la región de Macedonia. Y esto me lleva a pensar que el pensamiento de los filipenses no creyentes, que fueron en el año 400 a.C., eran gente que le gustaba vivir bien y tranquilos, a tal punto que se dejaron invadir con el propósito de tener el favor del Imperio Romano para que les diese la ciudadanía romana y vivir bien. Los filipenses tenían este pensamiento, querían vivir tranquilos y sosegados, querían vivir en armonía y no querían tener ningún tipo de problema. Ahora bien, viene Pablo, enviado por la gran comisión de ir a predicar el Evangelio a toda criatura y comisionado también por el Santo Espíritu de Dios por medio de la visión que bien decía y recordaba nuestro hermano Chango, y comienzan a abrir camino a un lugar extraordinario. Y para mí, Filipenses, la ciudad de Filipo, la iglesia que se instala, es principio de bendición, porque es la primera iglesia que se abre en el continente europeo. Ellos estaban acostumbrados a su continente, a su entorno, a Jerusalén, y se fueron expandiendo, pero no querían adentrarse más allá. Y esta iglesia, cuando se abre, que se abre por medio del primer concierto a dúo por la noche de dos personas que fueron Pablo y Silas, estando encarcelados, comienza a resurgir una iglesia que abre bendición a otro nivel, que no se conforman solamente en la comarca, no se conforman con el entorno, sino que van más allá de los límites. Y esto a mí me enseña que el Evangelio no es nuestro, que el Evangelio no es cultural, que el Evangelio no es de Ventanieques, que el Evangelio no es de Oviedo, que el Evangelio no es de Asturias, que el Evangelio es de todo el mundo, de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Quisiera hacer un inciso con el permiso del pastor y de la iglesia sobre lo que estaba diciendo el hermano, porque yo había leído una cosa que me había hecho mucho bien, realmente, precisamente sobre el que has dicho tú hace un momento, que Filipo era el padre de Alejandro el Magno. Filipo era el padre de Alejandro el Magno, y se dice que en aquella ciudad, como bien decía el Amaro, pues eran personas que realmente eran personas pudientes, eran personas que tenían en aquel lugar, pues tenían mucho oro en aquel lugar, tenían fábricas realmente de oro y tenían también de plata, realmente plata y oro tenían allí mucho, de tal forma que los que vivían en aquel lugar, los que eran ciudadanos realmente de aquel lugar, pues se sentían muy orgullosos y se sentían, pues por decirlo así, se sentían muy contentos al saber que estaban en una ciudad tan importante, pues que realmente había mucho oro y que había mucha plata. Había mucho oro y había mucha plata. Y claro, como bien ha dicho el pastor hace un momento, ahí podemos ver que el apóstol Pablo habla de un versículo que le hemos predicado muchas veces, que es precioso, y es el Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 20, donde realmente el apóstol Pablo tiene que decir a todos los que están en aquel lugar, estaban orgullosos de tener aquel pueblo que realmente Filipo lo había hecho, el padre de Alejandro el Magno lo había instaurado, pero ahora claro, se siente muy contento realmente aquellos que vivían en aquel lugar orgullosos
porque serían importantes, pero ahora el apóstol Pablo podemos ver que realmente pone el enfoque y su mirada, como hace un momento el pastor decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora ellos se sentían orgullosos del oro, de la plata que tenían, pero ahora el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 20 tiene que decir, y recordar a todos del pueblo, nosotros tenemos algo más importante. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y ahí realmente es nuestro orgullo, hermanos, porque el pueblo que vivía en aquel sitio se enorgullecía de que tenían oro y plata, pero quiero decirte que nosotros tenemos mucho más que ellos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y las calles son de oro, y el mar es de cristal, y las puertas son de perlas, y en aquel lugar no hay muerte, ni hay llanto, ni hay tristeza, ni tampoco hay dolor. En aquel lugar no hay cementerios, en aquel lugar no hay hospitales, en aquel lugar tampoco hay enfermedades, en aquel lugar no hay ladrones, en aquel lugar no hay borrachos, en aquel lugar solamente están los que están escritos en el libro de la vida. Por eso quiero decirte en esta tarde que tenemos la mejor ciudad. La mejor ciudad no es la de Filipos, la mejor ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Nos está bendiciendo el Señor con estas exposiciones de la palabra. Quiero dar lugar a las preguntas que tengáis. Creo que tiene prioridad ahora contestar las preguntas, las dudas que tengáis respecto a esta carta. Necesito un secretario. A ver, tú, Adolfo, venga. Los que tengan preguntas, que levanten la mano. Algún joven, que empiece por aquí, algún joven que tenga alguna pregunta. Venga, romper el hielo. El Iván, toma. Hijo. Dinos el texto, Sí. para que lo ponga también César. Filipenses 2:12. Esta pregunta, que hay mucha discrepancia en sus interpretaciones acerca de cuando dice el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que nos dierais luz. ¿La respondo yo, hermanos? Sabía que esta pregunta iba a surgir, porque es una pregunta que ha surgido desde hace mucho tiempo y ha creado polémica. Lo que nos está confundiendo aquí es la interpretación de la palabra salvación. Eso es lo que nos está confundiendo. Ese texto se ha utilizado para decir que la salvación se pierde, aunque creemos en la apostasía, creemos en la apostasía de la fe. Creemos que hay personas que pueden haber nacido de Dios y apostatar la fe. Eso no ocurre de un día para otro, pero sí creemos en la apostasía del creyente, un abandono de la fe, da la espalda al cristianismo, da la espalda a Jesús. Creemos en eso y hay mucha Biblia que se puede mencionar. Pero aquí precisamente no está hablando de que la salvación se puede perder. De hecho, en muchas versiones este texto se escribe de la siguiente manera. Dice en la versión, por ejemplo, entre muchas que hay, la traducción viviente dice: queridos hermanos, siempre siguiendo mis instrucciones cuando estaba con ustedes, ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan, que sigan mis instrucciones. Y ahora dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Aquí no está cuestionando la garantía de nuestra salvación en Cristo. El que está en Cristo, permanece en Cristo, tiene garantía de salvación. Lo que está diciendo es que cuidemos nuestra salud espiritual. Aquí salvación es salud. Cuidemos nuestra salud espiritual, madurando, obedeciendo a Dios con temor y con reverencia. El que está en Cristo, su salvación está segura, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Algún hermano más? Venga, compañeros, también alguna hermana también, ¿eh? La duda que tengáis, está ahí el azafato con el micro. Venga, preguntas, estamos deseando responder, venga. Venga, la pregunta, finalizamos el punto ya, ¿no? Cristian, dale, secretario, dale el micro. Dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice esa palabra del Señor, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la pregunta que quería haceros es si en este versículo Pablo está hablando de Jesús, es decir, dice que pensemos en algo. Entonces mi pregunta surge si este versículo está hablando, Pablo está hablando de Jesús. José, ¿puedes responder esta pregunta? Bueno, puede estar hablando de las virtudes que tiene Jesús, pero creo que el texto es claro cuando dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Es verdad que la verdad es Jesús. Todo lo honesto, no hay más honesto que Jesús, pero se refiere más bien a todo lo que es honesto en toda nuestra vida personal, en toda la práctica. Todo lo verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, debemos practicar la justicia, todo lo que es puro, todo lo que es amable. Creo que es todo lo que nosotros en toda virtud debemos pensar. Creo que aparte de que puede estar hablando de las virtudes de Cristo, que las tiene, las reunía todas, creo que son también todas las demás, todo lo que es de buen nombre y todo lo que es verdadero y todo lo que está, todas las virtudes que pueda tener la vida, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Alguno con otra pregunta? ¿O alguna? Enlazar. Bueno, yo tengo una pregunta respecto al capítulo 3, versículo 15 del libro de Filipenses. Unos versículos antes estaba hablando, hermanos, yo pretendo haberlo alcanzado ya todo, sino que una cosa hago. Pero el versículo 15 dice, la respuesta es sencilla, pero bueno, quizá es necesario matizar, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere con ser perfecto y a quiénes está hablando de nosotros, los que somos? Sabía también que iba a salir esta pregunta. De nuevo nos encontramos aquí con la interpretación que demos a la palabra perfecto. Sabéis que la palabra perfecto, en algunos casos, y hay que interpretar la palabra siempre en el contexto, perfecto, por ejemplo, es Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ningún mal, no puede hacer el mal, y además es perfecto porque tiene todas las virtudes maravillosas y buenas en su máxima excelencia. Dios no solamente es perfecto porque no tiene mal, sino porque además en Él está todo el bien, ¿vale? Cuando hablamos de perfección, nosotros pensamos ya en la santificación, y es verdad. Otras veces la palabra perfección significa estar completo,
no faltar de nada. Este texto, aquí la palabra perfección, en muchas de las versiones no dice perfección, sino madurez. Madurez. Cuando dice, como es el texto, lo tengo ahí, todos los que somos perfectos, en realidad lo que está diciendo, todos los que somos maduros, todos los que ya hemos alcanzado madurez, debemos pensar en esta manera, en la manera de lo que viene hablando detrás, ¿vale? Todos los que ya somos maduros, porque perfecto no hay nadie. En la tierra jamás alcanzaremos la perfección. Deseamos vivir en santidad, practicamos la santidad, aborrecemos el pecado, pero aquí no vamos a lograr ser perfectos. Ahora, en la glorificación, cuando Cristo venga y entremos en el cielo, dice, seremos glorificados y seremos semejantes a Cristo. No igual, porque igual que Cristo es imposible, pero sí semejantes. Por eso dice, ahora sois hijos, pero aún no se ha manifestado lo que habéis de ser. Aquí no habla de lo que vamos a tener, sino de lo que vamos a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es entonces cuando no solamente el cuerpo será glorificado, llevado a la inmortalidad y la incorrupción, sino que el alma será santificada por completo para ser como Adán antes de la caída, inocente. Es decir, en la glorificación llegaremos a ser totalmente inocentes, pero aquí no podemos ser perfectos. Luego, cuando Pablo está diciendo, los que somos perfectos y nos sintamos perfectos, no es que sea perfecto, hay muchas cosas que mejorar, porque él mismo dice anteriormente, no es que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo hacia la meta, está en el contexto. Entonces, como dice ahora que es perfecto, dice, los que ya hemos alcanzado madurez, a eso se refiere. ¿Vale? Venga, más preguntas. Están. El texto que yo quiero preguntar es Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 10. Me gustaría poder explicar bien mi pregunta para que se pueda entender. Aquí vemos que habla de que tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y ahí vemos como Él mismo se despoja y va a su humillación haciéndose semejante a nosotros, y estando en esa condición de hombre se humilla todavía más hasta la muerte y muerte de cruz, y por esa humillación Dios los alza hasta lo sumo, y ahora toda rodilla tiene que inclinarse ante Él y reconocer que Jesucristo es el Señor. Vemos que dice que Él era en forma de Dios, o sea que era Dios. ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Humillarse a sí mismo, entendemos que cuando se humilló a sí mismo fue para nuestra redención, pero ¿por qué siendo Dios Él optó de esta manera? Para que fuese de esta manera, el redimirnos y otra vez volver a la exaltación, al lugar que a Él le pertenecía, que era estar en la diestra de Dios Padre. ¿Quieres contestar a uno? Contesto yo. Bueno, este versículo es un versículo tremendo. A mí es de los que más me gustan también, puesto que, como bien decía el pastor, está hablando de la kenosis, y la palabra kenosis significa vaciarse, anonadarse, quiere decir también limitarse, despojarse y humillarse. Precisamente eso es lo que hizo Cristo cuando dice la palabra del Señor, que Él siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Por eso Cristo mismamente tuvo que decir, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Podemos ver que en la resurrección de Cristo participó la Trinidad. La Trinidad, ¿por qué? Porque podemos ver que el Dios Padre resucitó al Hijo, podemos ver que el Espíritu Santo dice que resucitó también a Cristo, dice, y el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y ahora Cristo también, cuando Él tiró todas las mesas, vinieron donde Él y dice, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Él mismamente dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él mismo se levantó a sí mismo. Por lo tanto, podemos ver que realmente Él se despojó en la kenosis. Podemos ver que Él se limitó, porque dice la palabra del Señor,
que Dios lo sabe todo, aleluya, y él tenía las dos naturalezas, a eso se le llama la unión hipostática, era todo hombre y era todo Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y entonces él se despojó de esa gloria. Y claro, como hombre, él se limitó y dice la Biblia que él crecía en sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos saber si el apóstol Pedro tiene que decirle al Señor, Señor, si tú lo sabes todo, no hay nada que él desconozca, Dios lo sabe todo? Ahora, como realmente hay cosas que él desconoce, porque realmente tenía en esa naturaleza humana, en ese despojarse de esa gloria, pues él se limitó también realmente como humano, tenía la naturaleza, por eso él se cansaba, él tenía hambre, él tenía sed, él se durmió en la barca, pero podemos ver que como Dios resucitaba muertos, limpiaba leprosos, y realmente, pues él, podemos ver como él realmente pues era el Dios manifestado en carne, como dice Pablo. Dice, el Dios manifestado en carne, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo mismo él se tuvo que despojar realmente en ese tiempo, pero sin dejar de ser lo que era. Por eso tuvo que decir, Señor, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y tiene que decir el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la palabra enviado en griego es apostelo, y quiere decir aquel que es enviado para cumplir una misión, y la más importante. Cristo cumplió la misión muriendo en la cruz del Calvario con Tetelestai, y luego claro, cuando él ya cumplió la misión, Tetelestai luego ya otra vez retornó a donde estaba, a la diestra del Padre, precisamente ahora para interceder por nosotros, como dice las Sagradas Escrituras. Ahora el pastor puede añadir para contestar esta pregunta más exactamente. Sí, añadir algo. El por qué tuvo que encarnarse, el por qué tuvo que ser el verbo, el por qué tuvo que ser Dios. Verás, vamos a ver. El plan era redimir al hombre y satisfacer las demandas de la justicia divina. Dios estaba irado con el mundo y quería salvar al mundo. Ahora bien, veamos. ¿Puede un hombre normal, que solo es hombre, pagar todas las deudas del mundo de todos los tiempos muriendo en un madero? Imposible. Porque un hombre no es más que otro hombre. Un hombre no tiene el valor en su esencia de lo que puede valer el mundo entero. ¿Vale? Entonces, si muere un hombre que solamente es hombre, no puede satisfacer la justicia de Dios. Tiene que ser alguien que valga más que todo el mundo. Ahora, ¿y si Dios muere sin encarnarse? Es que también es imposible, porque Dios, el Verbo, no puede morir, porque en su esencia divina es eterno, es inmutable. Entonces, ningún hombre puede hacerlo, y Dios, en su esencia divina, tampoco puede hacer la redención, porque la exigencia es que alguien muriera por todos, y Dios no puede morir, y un hombre, aunque muera, no paga nada. Entonces, Dios se hace hombre, y la esencia y la naturaleza divina se mezcla con una naturaleza humana sin pecado. Y cuando se une, se forma algo que nunca ha existido ni existirá. Dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, Jesucristo. Ahora, cuando muere la cruz, no está muriendo un hombre normal, sino un hombre sin pecado, pero es que además es Dios mismo, el Hijo de Dios. Y ahora, si comparamos lo que vale todo el mundo, de todos los tiempos, toda la humanidad, ¿cuánto vale eso, toda la humanidad? Para que alguien se encarne y lo lleve a la cruz sin pecado y muera en favor de la humanidad. No aparece ningún ángel. Él dice, prepara un cuerpo. ¿Quién irá? Ningún ángel, ningún arcángel, ningún querubín se atreve a eso. Y es que además no sería eficaz la muerte de un querubín, porque no deja de ser una criatura.
Entonces dice la Biblia, y esto es importante, el verbo voluntariamente dijo, he aquí yo iré a hacer tu voluntad. ¿Por qué es importante esto? Porque notad, no es Dios quien coge al verbo y lo obliga, porque entonces no sería un sacrificio, sería un asesinato. El Padre solamente dice, ¿quién irá? He preparado un cuerpo para que alguien muera. Y voluntariamente el Hijo dice, yo voy. Por eso en su sermón, en el capítulo 10 de Juan, dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Pero que quede claro, nadie me quita la vida. Yo soy el que la doy. No fue obligado. Su muerte no fue un asesinato ni un suicidio. Fue un sacrificio. Amén. A Él sea la gloria por siempre. ¿Algún hermano más? ¿Alguna pregunta? ¿Hermana? ¿También? ¿Las chicas? ¿Alison? Pastor, yo tengo una. A ver, vemos en el capítulo 3, como decía el hermano José, como Pablo dice, guardaos de los perros y de los malos obreros, refiriéndose a los falsos maestros. Pero sin embargo, vemos en el capítulo 1, en el versículo 15 al 18, dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir afición a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, aquí no se refiere a los falsos maestros. Contesta. Bueno, se refiere a los falsos maestros. Unos predican, dice, anuncian a Cristo. Lo importante es la anunciación. A fin de cuentas, anuncian a Cristo. Unos por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Por qué? Porque era muy contrario a lo que el apóstol San Pablo estaba predicando. Predicaba el Evangelio, que era suficiente por medio del sacrificio de Cristo, y estos otros falsos profetas o pastores, obreros, predicaban de que era necesaria también la circuncisión. Dice, pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos son los buenos. Dice, ¿qué pues? Yo creo que tu pregunta está aquí en el 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me alegraré aún. Lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo, lo que es más interesante, es que Cristo es anunciado. Es verdad que algunos no lo harán correctamente, pensando añadir aflicción a Pablo, y que predican la circuncisión. Pero sin embargo, aunque ellos estén anunciando a Cristo, hay oidores. Y os voy a decir una palabra. La palabra de Dios, predique que la predique, tiene poder para convertir a un alma. ¿Entendido? Es decir, unos dicen, ¿qué pues? No obstante, de todas las maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. El gozo de Pablo es que Cristo fuera anunciado, porque anunciando a Cristo tenían la posibilidad de creer en Él y ser salvados. Amén. ¿Alguno? Venga, ¿alguna pregunta más? Ali, tendrías que ser tú. Dale el micro, hijo. Yo quería preguntar si el hecho de que Pablo pasase la gran mayoría del tiempo
de su vida en el Evangelio, en la cárcel, siendo castigado y torturado, fue justicia por parte de Dios por los malos hechos que había llevado a cabo cuando era fariseo. En ninguna manera. No fue un castigo de Dios, no. La Biblia dice claramente que cuando el pecador más vil, más pecador se arrepiente, dice Dios le perdona, coge sus pecados, los echa a fondo del mar y ya no hace memoria de ellos. En todas las cárceles que él vivió fueron permitidas por Dios en su soberanía, y doy gracias a Dios que lo permitiera. ¿Por qué? Porque si Pablo es libre para moverse por donde quiera, iría a Filipos y les predicaría lo que nosotros estamos hablando ahora. Iría a Corintios y les hablaría de lo que Él les enseñó. Iría a todas las ciudades para enseñar la palabra, pero lo irían y entonces no había móviles, no se grababa. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera perdido la sana doctrina. Entonces lo que hizo Dios, permito que seas encarcelado, que nadie te moleste, que nada te moleste, ni la familia te moleste, ni demonios te molesten, ni pecados te molesten, ni lujos te molesten, para que estés centrado en mí. Y ahí te voy a revelar los misterios de la palabra, y escribe las cartas. ¿Para qué? Para que no solamente conozcan la verdad del Evangelio los de tu generación, sino las generaciones futuras hasta nosotros. Gracias a Dios que permitió la muerte de Pablo, porque gracias a eso tenemos la palabra. Y tengo que decir algo hermoso, y es que Dios hace que Satanás caiga en su trampa. Satanás prepara trampas, y lo que hace Dios, no sé cómo lo hace, no lo quiero explicar tampoco, pero Él no sé cómo maneja las cosas, que sin mancharse las manos ni pecar Dios, convierte las maldiciones del diablo en bendiciones. ¿Por qué dices eso? Porque dice la Biblia, dice Pablo, fui a predicar, pero Satanás me estorbó y fui encarcelado. O sea, que las cárceles las movió Satanás, pero detrás estaba Dios. Es decir, que entre comillas, no le damos gracias a Satanás, pero entre comillas, gracias a que Satanás se opuso y le metieron preso a Pablo, tenemos hoy las cartas. Si tú sabes que eres pecador, si sabes que hay un Dios que se ha hecho carne, si sabes que hay perdón, si sabes que hay un cielo, si sabes que tienes esperanza de una resurrección, es porque Dios permitió que Satanás metiera a Pablo en la cárcel. Y ahora tenemos la Biblia. Y qué pena, y valga esto como una exaltación cariñosa, que nosotros tengamos la Biblia en las estanterías llenas de polvo, cuando un hombre como Pablo, entre otros, las predicó llorando con sangre desde las cárceles. Creo que hoy tenemos que arrepentirnos del pecado de omisión, de no querer la luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé qué hora es, creo que es bastante tarde, ¿no? 8:30. Bueno, mirad, os comento algo y después los hermanos también comentan algo. Hay algo maravilloso, que mira, si he leído 1000 veces esta carta, ayer me rompía Dios el corazón. En el capítulo 1 dice: en el capítulo 1, 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne es lo que me conmueve, que desee morir si es el cielo, no me extraña, porque ama a Dios y está sufriendo. Pero a mí lo que me rompe es eso. Dice:
Mas si el vivir en la carne aquí resulta para mí en beneficio de su obra, nota, de su obra, no sé entonces qué escoger, irme o quedarme, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con mi Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar aquí. Él ve la muerte como algo glorioso para el creyente. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, nosotros no queremos morirnos. Pero ¿sabes por qué no queremos morirnos? Porque tenemos nuestras casas, tenemos nuestra familia, tenemos sueños terrenales, muchos tenéis la mitad, y tenemos una visión de lo terrenal y aquí más o menos somos felices. Que nosotros digamos que lo tenemos todo, no queremos morirnos, lo entiendo. Pero el que dice aquí no quiero morirme, no lo dice para seguir disfrutando de las cosas terrenales, no lo dice para seguir viviendo en un chalet, no lo dice para tener a la familia alrededor, no, lo está diciendo desde una cárcel. Es decir, prefiero quedarme aquí aunque sea en la cárcel, entre ratas inmundas, pasando frío, si desde aquí yo soy provechoso. Dios mío de mi vida, yo cuando leía esto ayer, Dios me dejó ver mi egoísmo. Él solamente quería vivir para hacer bien a los demás. Él solamente quería vivir para predicar el evangelio, para salvar almas. Hermanos, creo que muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos por soñar tanto, por tanto egoísmo, por buscar lo nuestro propio. En fin, que cuando uno muere en Cristo, morirse es ganancia. Gloria al Señor. Pero si Dios te tiene aquí, si Dios me tiene aquí, no es para que viva para mí. Esto es importante. Dios no me tiene aquí para vivir para mí. Dios me tiene aquí para vivir para Dios y para vosotros. Y eso lo he entendido hace muchos años. Gloria a Dios. Vivir para los demás, vivir para hacer bien. Eso es el Evangelio. De ahí nace lo que hemos dicho antes. Haga pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se hizo hombre, se despojó de su gloria y murió como siervo en una cruz. Está diciendo, como Jesús no miró lo suyo propio y se humilló para vivir por los demás, así vosotros, este es el centro de la carta, así vosotros, dejad de vivir para vosotros y vivir para los demás. Que Dios nos ayude, hermanos. No os canso más, creo que es tarde. Damos un aplauso a Dios y a la palabra.